la tarde con 0 minutos, mis panas. Ahí lo estamos escuchando al Master Gary Glitter. Gary Glitter en el año 1976 nos daba. Este es Baby Please Don't Go. No. Sí, Rock and Roll, parte 1, la canción del Guasó. Aquí arrancamos, señoras y señores del Merchansiki, la tripulación completa con las novelerías, con las novedades. Aquí estamos, bienvenidos, buenas tardes. Nosotros comenzamos esta emisión informativa porque habíamos preguntado en nuestras redes sociales, y por favor se puede cerrar esa puerta y hacer absoluto silencio para que uno se pueda concentrar. En nuestras redes sociales habíamos preguntado ¿cuáles serían las preguntas que ustedes le tienen a un experto en derecho laboral respecto a la nueva ley humanitaria que permite nuevas condiciones de la relación laboral entre empleados y empleadores? En orden de importancia, estas son las preguntas más comunes que hemos tenido de parte de nuestros oyentes. Bienvenido, doctor Morales, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Tenemos la presencia del doctor Leonardo Morales Ordóñez. Doctor, le saludo con la siguiente pregunta. Esta es la pregunta que más nos han formulado las personas que han visitado las redes sociales de la Suprema. ¿Qué pasa? Escuchen bien, gente que tiene dependencia laboral. ¿Qué pasa si un trabajador es despedido cuando entra en vigencia el acuerdo? ¿Y cómo sería la indemnización? Tenemos otra pregunta, que yo no sé, a mí esta pregunta me parece completamente, se va en el orden de importancia, pero a mí me parece fundamental. Ya. Doctor Morales, ¿se puede bajar el sueldo y no la jornada laboral? Lo cual significa que se puede bajar el sueldo mientras usted sigue trabajando las 8 horas laborales, ¿sí o no? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Merchan, buenas tardes a todos quienes nos ven, nos escuchan. A ver, la ley de apoyo humanitario trató de tener medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, es así como le llamó al capítulo 3 de esta ley. Son varios artículos, del 16 al 25 exactamente, que nos hablan sobre los temas laborales o las nuevas formas de la relación laboral. Respecto a eso ha habido vetos, ustedes conocen, ¿no? El debate en la Asamblea, la propuesta, vetos y ya la promulgación del registro oficial, que es la vigente en este momento. En el 22 de junio del 2020 se publicó en el registro oficial y es la que vale. Hay muchos procesos o proyectos de ley que estaban circulando que no son los definitivos. Este del que yo le hablo es efectivamente el definitivo, que la gente debería acceder para tener información a este. ¿Ya está rigiendo la ley humanitaria? Sí, se encuentra en plena vigencia ya en este momento. Entonces la relación laboral ya es exactamente la que a este momento vamos a hacer referencia, es definitiva. Así es. Para empleados y empleadores. Así es. Sin embargo, la ley también plantea ciertos plazos para que se emitan reglamentos en algunos casos, pero en el tema de trabajadores esto es lo básico. Ya estamos trabajando. Respecto a la disminución del salario, y si se trabaja las mismas horas, aquello no es factible ni posible. Hay que hacer una diferenciación entre la reducción de la jornada de trabajo, del salario, y existen salarios sectoriales y un salario mínimo. El Ecuador, esta ley no ha bajado el salario mínimo si yo trabajo 8 horas, entonces no es posible ni factible que yo trabajando 8 horas al día gane menos del salario básico. Eso no se puede hacer. Aquí se viene una pregunta, doctor. ¿Qué pasa con quienes se acogen para no quebrar sus empresas a que sus trabajadores laboren solamente 6 horas al día? Esto, según la misma ley, nos dice que deben primar los acuerdos. Y los acuerdos tienen que ser, como lo digo ya, acuerdos entre partes. No puede ser unilateral, no puede ser una imposición. Si me reducen la jornada laboral, evidentemente el empleador tiene el derecho a reducir el salario porque ya no estoy trabajando las 8 horas que se deberían haber trabajado. Aquí sí cabe que si yo trabajo menos, gano menos, por un principio de igual trabajo, igual remuneración, un principio constitucional que prima sobre las relaciones laborales. Doctor, una cosa más. ¿Esto sería con cada trabajador
o se puede hacer con un grupo de trabajadores frente a un empleador y con representantes de ellos. ¿Sirve o no sirve? Si uno de los trabajadores no está de acuerdo. El artículo 18 de la ley nos dice cómo se deben hacer o cuáles son las condiciones mínimas para la validez de los acuerdos. En algunos casos hay comité de empresas, hay sindicatos, hay gremios representantes de los trabajadores. Pero dice la normativa que si los trabajadores aceptan, existen pasos previos, ¿no? Si mi sindicato ha decidido que acepto, en la asamblea del sindicato todos o la mayoría, según como esté conformado y los reglamentos y estatutos del sindicato, se acepta esa decisión. Entonces, como representantes de los trabajadores, ellos podrían suscribir siempre y cuando sus trabajadores, ya sea por mayoría o en su totalidad, acepten dicho acuerdo al que se ha llegado. Pero si no existen estos gremios, sindicatos o demás, debe ser cada acuerdo con cada trabajador. No puede hacerse un acuerdo general y que todos se quieran someter al mismo. Todos los trabajadores tienen derecho a no estar de acuerdo con ese acuerdo que se les plantea. Doctor, ¿y si un trabajador no está de acuerdo con las decisiones tomadas entre patrono y sindicato, puede acercarse a la oficina de talento humano y decir, señores de talento humano, yo requiero otras condiciones de trabajo? Por supuesto, yo creo los trabajadores a veces se considera que son un grupo homogéneo y no es así. Cada trabajador tiene condiciones diferentes, distintas. Pongo un ejemplo, hace poco a un trabajador por el tema de pensiones alimenticias se le descontaba la mitad del sueldo. Si él reducen, pero no se le ha reducido el pago de la pensión. Si él cogía ya la mitad, de la mitad, ahora cogería todavía mucho menos. Entonces él no puede aceptar un 25% de lo que... Exactamente, él ya no puede aceptar ese acuerdo porque no tendría ni para subsistir, ni para irse al trabajo, ni para el bus. ¿Sí? Entonces son condiciones específicas de cada empleado que tiene que hacer conocer a su departamento, a su jefe, dependiendo de la empresa que sea, obviamente. Hay empresas pequeñas que tienen 10 empleados, 5, 2. Ahí es mucho más fácil los acuerdos, pero en las grandes cada caso es específico, en todo. Lo de derecho, cada caso es específico. Entonces, cada caso debe ser analizado desde la perspectiva humana de cada trabajador. Doctor, ¿qué pasaría con las horas extras? A ver, al haber reducción de la jornada laboral en muchas de las grandes empresas, ni siquiera ya existen horas extras. ¿Por qué digo aquello? Porque la hora extra se considera después de las 40 horas semanales o de las 8 horas diarias. Entonces sería imposible que se generen ya horas extras dentro de los trabajadores o de las actividades que puedan hacer los trabajadores. Aquí hay una cierta contradicción en la gente que hace teletrabajo o que está haciendo teletrabajo en este momento, porque la realidad nos dice que quienes hacen teletrabajo trabajan mucho más de las 8 horas existentes o que lo harían dentro de la oficina. Trabajan a veces medianoche y demás por requerimientos que se hacen por teléfono y demás, y eso también se considera trabajo. Existe un criterio un criterio jurídico en donde se dice que, por ejemplo, si yo respondo a mi jefe a las 8 de la noche, debe ser considerado puesto de mi trabajo y debe ser pagado como horas extras. Doctor, aquí nos ponen un ejemplo. Es el caso de nuestro amigo Carlos. Dice, yo debo, con la nueva jornada laboral, salir a las 3 de la tarde. He firmado el contrato por jornada laboral para salir a las 3 de la tarde. Pero, por cuestiones, para que se entienda, por cuestiones logísticas del trabajo de Carlos, él no acaba el trabajo hasta las 3 de la tarde, sino se sigue quedando hasta las 5. Aquí, dos preguntas. El primero, ¿el empleador de Carlos tiene la obligación de pagarle las 2 horas extras o ya no sé cómo se llame, o Carlos simplemente a las 3 de la tarde puede salir de su trabajo? Pero si lo hace, él nos está diciendo, doctor, si salgo a las 3 de la tarde de mi trabajo, pongo en riesgo la seguridad de mi empresa para la que presto servicios, pues mi trabajo es muy peligroso. A ver, nunca son buenas las generalizaciones, pero sí hay que hacer algunos aspectos que usan muchas empresas para esto. Y esto ya estaba previsto que iba a ocurrir. Las empresas van a decirle, a ver, se reduce la jornada, sales a las 3. ¿Quién va a salir a las 3? Es la cuestión, le van a decir, bueno, estás o no estás puesto la camiseta de la empresa y ya te estás yendo a las 3, qué interesante, mira cuántos se han ido, mira cuánta gente quisiera tu puesto, así sea hasta las 3 de la tarde, y va a existir explotación laboral, de eso no me cabe duda, no todas las empresas, pero sí una gran mayoría que han tratado de usar estas artimañas que son antiguas, no son solo de ahora, porque antes Carlos trabajaba hasta las 5, era mentira, trabajaba hasta las 7. La cuestión es cómo se puede determinar efectivamente la marcación
Cuando uno ingresa, pues hay una marcación, hay una hora de entrada o de salida, en donde se firma mi hora de entrada y de salida, un registro de asistencia de las horas laborales. Carlos no va a afirmar que salió a las 3, sino a las 5, a la hora que salió. Y si es una empresa, tiene un guardia, en la bitácora del guardia va a decir que tal Carlos salió a tal hora. Existen las formas de probar que ahí sí, a pesar de tener jornada reducida, él está trabajando horas extras de la jornada reducida de trabajo que ya acordó. Y ahí tendría que exigir el pago de estas horas extras. Como digo, lamentablemente la ley también se presta para estos abusos. Como ya lo he dicho, algunas empresas le dirán, vas a salir a las 3, muy chévere, muy bonito, pero no estás puesto la camiseta, mira cómo tus otros compañeros están quedando hasta las 4, no me han exigido el pago, quieren cuidar su puesto de trabajo. Y existirá, creo yo, ya en definitiva, que en muchos de los casos habrá una explotación al trabajador. Ahora, Carlos dice, en caso de que yo salga a las 3 de la tarde, pongo en riesgo la maquinaria, pongo en peligro maquinaria carísima con la que estoy trabajando. Estoy entre la espada y la pared. Es que habría que analizar cuál es el trabajo de Carlos. Si Carlos es el guardia o custodio de esos bienes, es su trabajo custodiar, debe tener un horario de custodia. Es un empleado técnico, nos dice. Y cuando él salga, debe haber un encargado de la seguridad de esas máquinas, que por lo general debe ser el guardia de la empresa o del local. Y en caso de que Carlos gane el sueldo básico, como nos dice que lo hace, ¿cuánto sería una indemnización nueva con la nueva ley humanitaria después de haber trabajado 3 años? Eso no ha cambiado. Ahí tendríamos que hacer el cálculo definitivamente si ha gozado de vacaciones, si se le ha pagado ropa de trabajo. Hay varios elementos para considerar una liquidación y hay que considerar, como digo, esos elementos técnicos que ya son de tecnicidad de lo que pide la ley para una liquidación y poder generar el cálculo. Pero más o menos, un poco me puede dar la idea, asumiendo que no haya gozado de vacaciones por el salario básico en estos 3 años, son más o menos unos $2,000 alrededor. Es un aproximado que puedo decir, diciendo que le han pagado todo. Y también depende de la terminación o de la causal determinación del contrato de trabajo, porque ahí habría un beneficio o un bono, una bonificación que se llama por despido, por desahucio, por visto bueno. Existen diferentes bonificaciones, la diferencia es en el acuerdo que pueda llegar a existir si es una renuncia. O sea, todo depende de cómo se termine la relación laboral. Tenemos otro caso del señor Alfonso. El señor Alfonso nos dice, mi jefe se declaró en quiebra. Somos 46 empleados que nos quedamos en la calle. Mi jefe dice, me declaré en quiebra, señoras y señores, no les debo ni siquiera el sueldo de este mes. Ahí es más complicado. Dentro de la norma interpretativa de la misma ley de apoyo humanitario, se ha dicho que... En el caso de quiebra también seguimos con la ley humanitaria. Sí, aquí se habla sobre la norma interpretativa. El Código de Trabajo nos dice que existe la causal determinación de la relación laboral por fuerza mayor o caso fortuito. Y eso es a lo que se acogieron muchas empresas para desvincular a sus empleados, aprovechando la situación. La Asamblea ha interpretado que esta norma de este artículo de la ley, del Código de Trabajo, dice que solo se aplicará cuando existe el cese definitivo de las actividades de la empresa. Entonces, yo ahorita no puedo alegar que hay fuerza mayor o caso fortuito si mi empresa sigue funcionando, pero yo he despedido. Ya se configuraría el despido intempestivo a muchas personas. Entonces, si ya la empresa quebró, cerró de verdad, también hay créditos privilegiados, se llama. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo cierro, la empresa pasa en un proceso de liquidación, por así decirlo. Entonces tengo que cumplir mis obligaciones con el banco, cualquier tipo de deudas que existan, así sea una empresa unipersonal. Entonces, los créditos que se van cobrando a esa empresa o a esa persona, sea persona natural o jurídica la empresa en sí, primero están las deudas de alimentos, y en segundo lugar, los créditos o las deudas que se tengan con los empleados. En tercer lugar, con bancos, cooperativas, y así se van pagando las deudas que se tiene cuando se liquida o cesa una empresa. Son las 5:13. Tenemos preguntas de parte del público. Doctor Merchan, muy buenas tardes. Porque le quiero hacer una consulta al doctor. Desde nosotros en el transporte urbano nos hacen trabajar de 12 horas diarias y por 3 o 4 días a la semana. Y nos están pagando, a la semana nos pagan $60. Y no sé cómo se puede hacer en sentido del transporte urbano. Todos los choferes ganamos así. Y nos hacen trabajar 12 horas diarias
y nos pagan a $20 diarios, que son $60 semanales, doctor. A ver, existe una tabla salarial que les decía al inicio, una tabla sectorial, y el salario de los choferes profesionales es de más de $800. Es el salario mínimo de ellos, digámoslo así. Hay diferentes salarios mínimos. En este caso, habría... Lo que manda la ley para un chofer en 8 horas son $800. Más o menos $800, 700 con algo. Ya, $800 con correcto. beneficio y demás. En este caso, yo conozco muchísimos de estas cuestiones de los señores profesionales o choferes profesionales que no les hacen ni contrato siquiera. Cuando están sometidos a una empresa, es más bien los entes de control que obligan a que les aseguren, por lo menos, para poder garantizar así, que sean choferes profesionales, que tengan la licencia que se requiere y demás. En este caso es completamente ilegal lo que están haciendo, sino es esta suerte de convenios que se han venido dando históricamente. Cuando uno tiene un taxi, un bus, le dice al chofer, haz lo que hagas y te llevas $20 al día y me dejas el carro tanqueado. Es como se ha manejado siempre esa historia, pero es ilegal, porque está prestando un servicio listo personal y debería tener un contrato en donde le garantice el salario básico mínimo, que es el de 400 para todas las personas, y en el sectorial de choferes, que es, como digo, más o menos $800. Si es ilegal, él podría reclamar, demandar, y el dueño, quien le ha contratado, que no solamente tiene que ser escrito el contrato, puede ser verbal, eso dice la ley, pero él se demuestra que ha dado servicios listos y personales, que cumple un horario de trabajo, que está subordinado y tiene todo el derecho a reclamar la liquidación, o por lo menos el ajuste de los salarios que existen en este momento. Nos vamos con otra pregunta de acá, del banco. Vamos con otra nota de voz. Doctor, ¿qué puedo hacer? A mí me votaron, aprovechándose de la ley humanitaria, me votaron de mi trabajo, me bajaron el sueldo al 25% y al votarme de mi trabajo ni siquiera me dieron liquidación, peor aún me pagaron mi semana de trabajo. ¿A dónde puedo acudir o qué es lo que puedo hacer? ¿A dónde acudir? Nosotros. Donde el doctor pero ¿qué puede hacer? Morales Ordóñez Aceleico. Si puede hacerlo, y en primera instancia es recomendable que acuda al Ministerio de Trabajo. Ahí puede presentar una queja sin necesidad de que le patrocine un abogado. Esta queja se recoge y se emite una boleta de comparecencia contra el empleador, ex empleador, ya en este caso, para que se le llame a que explique por qué ha cometido estos actos que podrían vulnerar los derechos fundamentales, los derechos de los trabajadores y tal vez derechos fundamentales. Buenas tardes con todos. Acá tenemos otra pregunta y dice lo siguiente. Buenas tardes, doctor. En caso de que el empleador tenga seguro campesino, teniendo una mecánica eléctrica con 5 maestros, ¿es normal que les baje el sueldo asumiendo que tiene que aportar por la emergencia y no les baje las horas de trabajo? Mi esposo entra a las 8 y sale a la 1, y entra a las 2 de la tarde y sale a las 7:30 de la noche. ¿Es normal? No tiene nada que ver el seguro campesino respecto a mis obligaciones con mis trabajadores. Cuando sí hay una suerte de diferenciación es cuando existe la calificación de artesano. Ahí sí, ellos están exentos de pagar décimos y otro tipo de cuestiones, utilidades y demás. En este caso, yo vuelvo al inicio. El principio jurídico nos dice que igual trabajo, igual remuneración. Y si hacemos un cálculo en este país, más o menos, si el salario básico es 440 horas a la semana, tenemos más o menos, si no me equivoco, $2.5 lo que gana una persona, que es la hora. Si no me equivoco, no estoy muy bien en ese número. Eso sería lo mínimo que se puede pagar. Ahora, si hay formas de hacer contratos, hay variaciones de contratos. A medio tiempo, contrato a tiempo parcial, sí existen. Todos esos permite la ley humanitaria. Sí existen, no, ya eso permitía el Código de Trabajo anterior. Pero estamos sometidos a otras formas de trabajo. Ahora, la cuestión es que, vuelvo a decir, yo en los contratos en donde tengo una persona 8 horas tengo que pagar un salario mínimo. Si yo reduzco la jornada, que la reducción de jornada no es legal si la otra persona no está de acuerdo, si el trabajador no está de acuerdo. Entonces yo digo, señores, esta empresa trabaja 6 horas, ahí sí cabría la corresponsabilidad, o mejor dicho, el derecho del trabajador de cobrar por lo trabajado. Eso también yo quiero aclarar, o sea, en muchos de los casos también muchos empleados, conociendo que no van a trabajar las 8 horas, siguen exigiendo el pago del salario mínimo, y no está bien, no es justo. O sea, también se tiene que entender que muchas empresas, sobre todo pequeñas, medianas, de emprendimiento, tratan de sostener el empleo de sus trabajadores, porque son a veces hasta familiares, cercanos, tienen cierta afinidad, pero no puede ser que ganando menos, que trabajando menos, se siga exigiendo un salario igual al que el trabajo se hacía anteriormente.
Entonces sí debe haber acuerdos sin que esto signifique, como digo, abuso tanto del trabajador como en otros casos del empleador. Eso es importante también. Tenemos más preguntas de nuestros oyentes. ¿Y cómo es? Trabajar hasta 12 horas y no quieren pagar horas extras, nada. Chutas dicen que mejor nos van a votar. Empezaron a reclutar gente. Uno tiene que quedarse callado para no perder ese trabajo. ¿Qué puedo hacer a eso? Pero una que se puede entender el público. No Sí. sé si... No, pero en resumen, Sí, le caló. si están trabajando más y la amenaza de que si no trabajan lo que les imponen, les votan. Como dije, es el abuso que se presenta. En ese caso, nuevamente, solicitar al Ministerio de Trabajo, presentar la denuncia. Yo siempre recomiendo que sea con un abogado, pero si no hay recursos o si no quieren hacerlo de esa forma, que se corre el riesgo de que no pase nada también en el Ministerio, es un riesgo, y que además de que le voten del trabajo tampoco tenga una indemnización. Hay varios riesgos, digo yo, en ir solo a requerir o a luchar por los derechos cuando no se conoce a profundidad los derechos. Pero pueden presentar la queja porque debe existir un registro de que estoy trabajando más de las horas debidas. En muchos casos las empresas ocultan esto o están generando errores de pago de que les han pagado y no les han pagado. Y tienen ahí guardados en sus archivos, y cuando les reclama el Ministerio de Trabajo o los abogados, les dice: aquí está el rol de pago, yo sí le he pagado. ¿Dónde está el depósito? Le dicen: no, yo hice un egreso de caja, le pagué en efectivo. O sea, mañas hay para todo. Entonces, por eso se debe ir con alguien que pueda entender cómo hacerlo, para que pueda demostrar estos abusos. Porque una cosa es decir, me están abusando de mí, y otra cosa es demostrar aquel abuso. Doctor Merchan, una inquietud: ¿el sueldo básico mínimo aplica según la categoría de las licencias? Ejemplo, yo tengo la C, ¿cuánto sería mi salario básico? Es como le dije, bordea los $800, y también depende entre el sector público y el sector privado, pero hay una tabla de sectorial de salarios según los oficios o profesiones, y es más o menos los 800 para los conductores profesionales. No le tengo aquí, pero podría en cualquier momento indicarles la tabla en donde están los salarios básicos sectoriales. Por acá nos preguntan, yo creo que es una pregunta que muchísima gente quiere saber. Disculpe, pero a mí no me pagaron las utilidades de este año. ¿Se tienen que cobrar o se pueden cobrar o no se pueden cobrar por la pandemia? Lo que tuvieron que haber pagado son las utilidades del año pasado. Entonces tiene que cobrar, porque estamos hablando de las utilidades del año pasado que se pagan este año. Entonces tiene que cobrar de ley. No deberían afectar en nada, se Para supone. nada, las de este año tal vez sí no habrán utilidades en muchas empresas. Por acá tenemos otra pregunta y dice: ¿es legal trabajar más horas para devolver las horas que no se ha trabajado en la pandemia, pero la empresa estaba pagando? Pero la empresa no estaba pagando las horas que se están devolviendo. No, hasta donde entiendo, o sea, trabajó, no le pagaron y ahora le quieren que hacer que Exacto, que se devuelvan recupere las lo no horas. trabajado. No, sí se puede recuperar lo no trabajado, pero igual es remunerado, porque no le pagaron. Así. Acá tenemos otra pregunta importante. Nos dicen: me redujeron a 6 horas diarias mi horario de trabajo. ¿También se reducen los aportes al seguro? Según la ley de apoyo humanitario, habla exactamente de los aportes al seguro social respecto de la reducción de la jornada emergente de trabajo. Entonces, en este caso, nos dice, vuelvo a decir, que se puede reducir la jornada y se puede reducir el salario. Sin embargo, el aporte que se da al seguro social es por el salario que corresponde, por el salario que se gana, por el salario básico. Entonces, es interesante aquello. Respecto, ahí hay que entender que una cosa es el aporte que hace el patrono y otro el empleado. Entonces, también hay que hacer la diferenciación entre el público y el privado, también dice la norma. Entonces, cuando yo soy privado, aporto en base a mi remuneración real. Si gano ahora 200, aporto en base a eso. Y el porcentaje igual se divide entre patrono en diferentes porcentajes, patrono y empleado. En cambio, en lo público, lo que se ha planteado es que así se les reduzca la jornada y por ende se les reduzca el salario, ellos seguirán apostando por el salario que tenían en nómina. Eso es algo que me parece injusto con los funcionarios públicos también, porque deberían de igual manera apostar en base a lo que ganan en la realidad. Pero es que, doctor, también ellos ganan más que la gente que trabajamos en el sector privado. Depende también los casos, obviamente, los altos rangos ganan sobre los $2,000 y evidentemente ellos
tienen fortuna de estar en donde están. Pero hay salarios también. Son mimados del Ecuador. Sí, pero también hay salarios en lo público que tienen el salario de $400. Entonces yo creo que sí hay que ver esa diferenciación. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, asistente de una secretaría, un asistente del departamento jurídico, digamos, como en mi caso. Entonces hay en sus casos ganan $400, 450, 425. Entonces sería ilógico que a él le sigan siendo que aporte del salario nominal cuando el real es otro. Doctor, ¿qué pasa con los décimos en el caso de la reducción salarial? Ahí es un tema que yo vuelvo a decir, el cálculo de décimos se hace en base al salario básico, pues dice la norma. ¿No es cierto? El un décimo es un salario básico, dice la norma. Y el otro, la acumulación de los salarios. Entonces, aquí tendrán que hacer un cálculo. Yo considero que lo que se debe hacer es pagar en base a la remuneración real percibida. Pero hay criterios de otros colegas, respetables por supuesto, tal vez con mucha más experiencia, que consideran que aquello sería afectar derechos fundamentales y que sería una regresión en derechos. Todo lo que ha hecho la ley de apoyo monetario sería un acto regresivo en derechos y que afecta derechos de los trabajadores adquiridos históricamente y demás. Yo considero, ya saliendo un poco de este sistema paternalista que a veces tenemos, sin que deje de ser proteccionista, que se debe cobrar o pagar los décimos o los beneficios en base al salario real, más no a los nominales. Doctor, y hablamos algo sobre la pensión alimenticia, pero para quienes pagamos una pensión alimenticia, automáticamente se reduce la pensión alimenticia cuando se reduce las horas de trabajo o se tiene que hacer un trámite ante el juez de la causa. Hay que generar un incidente, se llama en este caso, que es el incidente. No es automático. No, para nada. Sí. Entonces, mucho cuidado. Sí, no, y eso es una recomendación que hacemos siempre. Cuando me reduzcan o me reducen, hay dos formas de reducir la pensión alimenticia. O dos causas, por así decirlo más bien. Es una sola forma, crear el incidente de rebaja de pensión alimenticia. ¿Por qué se podría dar la rebaja? Porque yo demuestro que ya no tengo los mismos ingresos que tenía cuando pagaba cierta pensión. Hablemos, cuando pagaba 400, pagaba $110 de pensión. Ahora que gano 200 no puedo pagar. Entonces tengo que incidentar el proceso y decirle al juez o jueza que conoce mi causa, ya sea de alimentos o de divorcio, donde se haya generado el derecho de alimentos de los menores, que no gano tanto y por lo tanto pido que se me baje la pensión. Y la otra causa es tener otra carga o tener otros hijos. Y voy y le muestro la partida de nacimiento y digo, tengo más hijos, tengo que pagar menos porque también tengo que pagar el alimento a otro hijo. ¿Y esto tiene retroactividad? Expliquemos a la gente qué es la retroactividad. A ver, la retroactividad es que se aplique antes de que yo accione. Es que se aplique antes de que salga una ley. Y la ley y los principios jurídicos dicen que nada es retroactivo, sino desde el momento en que yo incidento, acciono, inicio un proceso. Entonces no van a decir pero ahí sí es importante. Cuando yo pongo la demanda al día de hoy, por ejemplo, y mi audiencia pasa de aquí en 2 meses, sí se me reduce desde el día que presento la demanda, porque desde ahí dije yo no gano tanto y no puedo pagar tanto. Eso sí, pero no, si yo pongo la demanda hoy y hace 2 meses ganaba menos, salado. Es desde que yo acciono, desde que presento la demanda, por así decirlo. No hay así, como dormirse en eso. No, si alguien dice pues también son acuerdos, ¿no? Porque alguien le llama, le dice a la madre o al padre, a quien esté en representación del alimentado o alimentado, del guagua, digámoslo así, ya no gano tanto, hagamos un acuerdo, y entre 2 personas presentan el acuerdo, efectivamente digo que ya no me pague tanto porque ya no gano tanto, y se ahorran todo un juicio. Hay casos que se dan de aquello, no son grandes mayorías, pero hay gente que sí llega a acuerdos, son civilizados, digo yo. Tenemos más preguntas de parte del público. Así es, por acá tenemos más preguntas, aquí tenemos mensajes de voz. Vicky, buenas tardes, por favor pregúntale al doctor, en este caso el contrato colectivo que supera la ley laboral, no sé si quién tiene mayor peso, la nueva ley humanitaria o el contrato colectivo establecido entre los trabajadores y el empleador. A ver, eso es importante. Las leyes tienen ciertas jerarquías, ¿no? La ley mayor, la que prima sobre todo, es la Constitución y los tratados y convenios internacionales que sean más favorables a las personas. Luego vienen las leyes, y entre leyes hay leyes orgánicas y leyes ordinarias. Pero ha habido una evolución en el derecho y ahora se dice que es Constitución, leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos. Antes decía era leyes orgánicas sobre las leyes ordinarias. Eso
ya está en desuso, o sea, se ha determinado que aquello no funciona. Esta ley es una ley orgánica. El contrato colectivo es un contrato que de alguna forma le da mayor protección a los trabajadores, pero están regidos bajo el Código de Trabajo, que el Código de Trabajo también se considera de alguna forma una ley orgánica. Entonces aquí estaríamos en una disputa de leyes de igual jerarquía, de igual peso, en donde sería, en el caso de que se incidente ante un juez, sería el juez quien determine qué es lo que pesa más. Ahí se llama ejercicio de ponderación, de pesar qué vale más, qué ley vale más. Pero independientemente de todo eso, la ley manda y obliga a los jueces y a los abogados y a quienes de alguna forma pretendan interpretar normas, siempre interpretar lo que sea más favorable a la persona. Y en este caso al trabajador. En este caso al trabajador, que es el contrato de trabajo colectivo. Las conquistas laborales. Así de sencillo. Pues la ley humanitaria puede decir, votenle, si hay algo más favorable, eso es lo que se debe aplicar. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos muchísimas más preguntas, lo que no tenemos es el tiempo. ¿Estamos afuera o nos vamos con una más? Creo que estamos con el tiempo completo. Yo creo que tenemos tiempo para el espacio publicitario. A propósito, recuerda que puedes encontrar al doctor Morales en Aceleico, Estrategia Jurídica, estudio jurídico garantizado. Recuerda que puedes comunicarte al 095-909-1866. Estamos en la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo. Con tu licencia tipo C tienes el 50% en todos los trámites. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Morales. Gracias a quienes nos han visto, nos han escuchado. Muchísimas gracias, doctor. Son las 6 de la tarde con 30 minutos. Recuerda que ya no tienes por qué aguantarte el dolor. Está atendiendo ya el tecnólogo médico Jaime Pintado. Tus citas al 099-5066-976. Dolor del indoor, del fútbol, del vole. Estamos en el edificio amarillo en la avenida Pichincha y avenida 10 de agosto esquina, el centro de rehabilitación física del tecnólogo médico Jaime Pintado. El Gato Whole Shot. El taller del Gato Whole Shot, el taller que tú necesitabas para tu motocicleta. Asesorías, repuestos, todo lo que necesitas del Gato Whole Shot. Ricardo Muñoz y Alfonso Moreno Mora, el taller para tu motocicleta. 6 de la tarde con 31 minutos, los dejamos con los muchachos de la cuadra. Por cierto, la policía se pronunció al respecto de la petición que hacíamos hoy de la mañana. Lamentablemente, el tiempo no nos alcanzó. El intendente está con coronavirus. Sí, tenemos mucha más información para mañana 7:30 de la mañana. Un audio de la señora que no le quieren costar la televisión por cable. Dice que pague 130. Vamos con... Creo que tocó para el día de mañana. Lo que pasa es que ya están los muchachos de la cuadra del paquete. Perfecto, entonces el caso de la señora que quiere suspender el servicio de TV cable, pero bueno, de televisión por cable. Y le dicen que no porque tiene que pagar $130 si quiere suspender. Me parece un completo abuso. El día de mañana lo pasamos a las 7:30. 6:32. Nos retiramos, señoras y señores. Muchísimas gracias. La sintonía.